Loris Sanata, que nos visita hoy en 20 Manzanas, es un profesor de historia italiano que, a pesar de no vivir en Argentina, sabe mucho más de la Argentina que nuestros compatriotas en promedio. Ha estudiado muchísimo acerca del peronismo. Ha escrito sobre Juan Domingo Perón, sobre Eva Perón, sobre el peronismo y la relación con el catolicismo, con el imperialismo, con la dictadura. Ha explorado el peronismo en todo su espectro. Y está acá con nosotros para hablar sobre esto y sobre América Latina, que es su especialidad, ya que es profesor de Historia de América Latina en la Universidad de Bolonia. Gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por invitarme, es un placer. Catolicismo y peronismo. Esta es una relación que usted ha explorado muchísimo en sus libros. ¿Es realmente la causa de la tragedia argentina, como dijo en algún libro usted? No sabría si la causa de la tragedia, porque efectivamente, digamos, tampoco sabría si llamarla tragedia, eso lo dejo a los argentinos, pero sin duda la causa de un proceso de decadencia, como sin duda ha tenido Argentina a lo largo del siglo XX, siempre son más que una, ¿no? Y son compartidas generalmente. Pero yo sí creo que la relación entre política y religión es la clave para entender ese tipo de problemática. Y por otra parte, lo digo porque muchas veces los argentinos me dicen, no, el peronismo es tan único que nadie lo puede entender. En realidad todos los fenómenos que definimos populistas tienen en su comienzo un aspecto religioso determinante. Porque generalmente, especialmente los populismos latinoamericanos, nosotros vemos que el populismo y el peronismo no hace ninguna excepción, porque cuando nació fue un movimiento de revival católico, efectivamente. Generalmente son movimientos que nacen como reacción a la disgregación de tipo socioeconómico, al cambio identitario y cultural causado por la difusión en el mundo de la modernidad. Y la modernidad es esencialmente la modernidad liberal y capitalista. Y entonces el peronismo, como los otros populismos, en contra de ese tipo de modernidad, terminó reivindicando una identidad imaginaria o mítica del pasado que era una identidad finalmente de tipo católico y profundamente antiliberal. Uno construye la historia con los materiales de su propio pasado y el pasado es un pasado hispánico, corporativo, católico y antiliberal finalmente. Y en España se están yendo del catolicismo mucho más que en América Latina, ¿no? España también ha vivido esta extraordinaria y poderosa historia de reacción antiliberal, porque si no, no entenderíamos toda la dictadura de tipo corporativo que España ha tenido a lo largo del siglo XX, comenzando por el sindicalismo de Primo de Rivera, pensando en el falangismo, son todos fenómenos bastante parecidos a los populismos latinoamericanos. Y no nos olvidemos que ha tenido una violentísima guerra civil y un Estado católico, como se definía, o se definía democracia orgánica y funcional, hasta la muerte de Franco en el año 75. Claro, después yo creo que el contexto europeo facilitó mucho una transición hacia la democracia que hizo que este peso histórico de la tradición antiliberal de tipo corporativo haya dejado de influenciar tanto la vida del país como lo hacía en el pasado. Pero en los últimos años, con la ola de retorno al populismo en Europa, en España también se está asistiendo al resurgimiento bajo nuevas formas, como siempre es, de esa antigua concepción. Puede ser por la derecha, como dicen algunos, pensando en Vox especialmente, también por la izquierda, porque si uno va a mirar Podemos, tiene muchos aspectos que lo acercan a la tradición peronista o chavista, típica de esa tradición antiliberal. ¿Le sorprendió, después de estudiar tanto la relación entre el catolicismo y la política, que el Papa sea Bergoglio, que sea un argentino, que sea un latinoamericano? No me sorprendió que fuera latinoamericano porque era imaginable que esto aconteciera en algún momento. Latinoamérica es el continente que más expresa en ese momento tal vez cierta vitalidad del catolicismo en un mundo en que en Europa el catolicismo ya es una neta minoría dentro de un continente muy secularizado. No que Latinoamérica no
no esté secularizándose, pero sin duda mucho menos que Europa. Ahora, yo, más allá de la personalidad del Papa Francisco, yo que comenté desde el primer momento como, entre comillas, lo digo casi con autoironía, pero experto de historia de la Iglesia argentina, porque efectivamente le dediqué muchos años a estudiarla, un poco me preocupé y sigo más preocupado todavía. Es decir, que por la historia que ha tenido la Iglesia argentina, de ese imbricamiento, de este entrelazamiento, yo creo muy patológico de la historia argentina, no es la única, pero especialmente patológico entre política y religión, por lo cual la religión pretendió ser la base de legitimidad del orden político y por lo tanto la política se metió en la religión y causó todo el tiempo grandes divisiones adentro de la Iglesia argentina. Bueno, no me parecía la origen más adecuada para un pontificado. Y pensé aún más, yo lo digo de no creyente, por lo tanto viéndolo a distancia, que para la política argentina tener un papa argentino sería un problema. Sería un problema porque que lo quiero menos, que lo quiero menos precisamente por el rol que la Iglesia ha tenido en la Argentina de institución legitimadora desde el punto de vista casi diría moral del orden político. Tener un papa argentino es como tener una figura que no tiene, que no es una figura constitucional, que no es elegida por el pueblo, pero que tiene un poder enorme. Uno podría decir que un papa se corre al costado de la política de su país, ¿no? Porque tiene otra función y tiene otra representatividad y podría correrse de la política. Uno no sabía qué es lo que iba a pasar, pero eso no sucedió. De hecho, influye no solamente religiosamente, sino políticamente en América Latina y en Argentina en particular, con sus hechos, con sus dichos, ¿no es cierto? Acá salió en el Financial Times, no sé qué opinará usted, que incluso fue el artífice de que se volvieran a unir Alberto Fernández y Cristina Kirchner, ¿no? No sé. No, claro, es precisamente lo que yo quería decir. O sea, bueno, por ejemplo, en Italia, ¿cuántos papas tuvimos? Una cantidad realmente enorme. Tuvieron impacto en la política italiana, también enorme. Pero yo diría que por lo menos en el sistema constitucional político italiano, después de la Segunda Guerra Mundial, el nacimiento de un partido político de inspiración cristiana, en lugar de aumentar, digamos así, la influencia directa de la Iglesia, creó un filtro que yo creo que haya sido positivo por el país, porque la inspiración cristiana de la política, que es inevitable en un país de raíz católica, pero pasaba a través de la lógica de la política típica de los partidos, que se enfrentan con los demás partidos en las instituciones representativas. En cambio, una iglesia que gobierna o que pretende influenciar el gobierno apelándose directamente al Evangelio, o sea, a la esfera religiosa, pasándose por encima de la esfera política, es mucho más invasiva, es mucho más peligrosa. Y esa es la tradición argentina. En la tradición argentina el catolicismo liberal, demócrata, ¿no? Siempre fue derrotado, también bastante perseguido. Y esto representa el Papa Bergoglio, y por eso era inimaginable que se corriera al lado, era inimaginable. Entonces cuando salió la noticia esa en el Financial Times, ¿qué decir? Yo la verdad no me sorprendí para nada, precisamente porque conozco... Ahora, yo no me imagino que el Papa haya dado directivas, órdenes, pero tampoco necesitaba hacerlo. Desde la perspectiva de la Iglesia argentina queda muy claro que existe un pueblo mítico, que se supone que es el pueblo que es el custodio de los valores morales de la cristiandad. Y este pueblo históricamente fue encarnado en el peronismo. Después hay muchos peronismos, como saben, ¿no? Y todos luchan entre ellos para ver quién es el verdadero peronismo, el que más refleja ese pueblo mítico. Pero no cabe la menor duda que desde la perspectiva del Papa, antes hay que reunir el peronismo porque es la parte sana, verdaderamente nacional del país. Los otros, él mismo lo definía en un tiempo, cuando hablaba de la clase media argentina, la clase colonial, que como decir que no pertenecen a la nación, no tienen el mismo nivel de legitimidad. De manera que el Papa haya tenido alguna influencia, yo no tengo la menor duda. Me parece lo más lógico y coherente desde el perspectiva de su historia. Hablaba de los diversos peronismos y de la lucha por saber cuál es el verdadero peronismo. Bueno, esto viene siendo
una historia repetida a lo largo de la historia argentina. ¿Ve algo diferente en el armado peronista frente a esta nueva elección que tenemos o una repetición de lo de siempre? Uno tiene la impresión de que siempre es el mismo guión que se presenta bajo nuevas formas, ¿no? Con nuevos personajes y todas las veces uno se imagina que va a ser diferente del anterior, pero no necesariamente será diferente. Ahora, entender hoy el peronismo es especialmente difícil porque en sus comienzos, claro que era un típico movimiento populista con una idea muy clara de qué debería ser el orden político y social. No es cierto, como dicen algunos historiadores, que era esencialmente pragmático, ideológico. No, al revés, yo creo que tuviera una típica visión, yo la llamo orgánica, porque la visión orgánica o holística, dicen otros para utilizar una palabra más compleja, pero digamos que es la visión del mundo que está en las antítesis de la visión de la Ilustración finalmente, un orden sagrado basado en criterios de unanimidad, de corporación. Hoy es mucho más complejo, porque todos los fenómenos políticos, el peronismo incluido, son mucho más híbridos. Ya uno no termina de entender dónde comienza la ideología y la visión del mundo y dónde comienza la lucha por el poder que hay en cualquier movimiento de partido. Así que las dos dimensiones se cruzan. Pero si yo tuviera de mirarlo, la primera mirada, me parece que el guión es un poco el de siempre. O sea, tenemos en este caso un candidato a presidente, y yo conozco poco, pero por lo que leo y veo, viene, yo diría, de la tradición del populismo de Perón. El populismo de Perón siempre fue un populismo, en cierto sentido, sí, es más pragmático, porque incluía más la dimensión política, la necesidad de pactar, de tener un pie en la realidad. Y después tenemos una vicepresidencia, la del kirchnerismo, que finalmente es la heredera lógica, natural del peronismo de Eva. Pero esta división existe desde el comienzo y el peronismo de Eva es un peronismo religioso. O sea, no importa que crean en Dios, no es ese el sentido de religioso, sino que tiene una visión religiosa maniquea del mundo. Desde lo dogmático, digamos. Dogmático y fanático también. Eva Perón elogiaba el fanatismo, ¿eh? O sea, es una visión del mundo finalmente de tipo maniqueo, donde todo lo que pasa en el mundo es una eterna lucha del bien contra el mal. Y entonces eso es lo más peligroso de todo, porque obvio que si la política se reduce a una lucha del bien contra el mal, se transforma en guerra de religión, no hay mediación posible entre el bien y el mal. El bien quiere extirpar y derrotar el mal. Esto es lo más peligroso, pues la idea que en nombre del bien se puede tomar total control de todo el poder y por lo tanto destruir el Estado de Derecho, o como se dice acá, la democracia republicana, en nombre del pueblo, porque su pueblo sería en ese caso el único pueblo legítimo, el único pueblo realmente moral que encarna la identidad de la nación. Eso es lo más preocupante, me parece. ¿Hay lugar para el populismo cuando no hay plata? El populismo siempre encuentra lugar, porque no olvidemos que aunque tenga un discurso o un relato social, el populismo es esencialmente un fenómeno de tipo moral, ético. Es decir, en la base del populismo, más allá de los temas económicos sociales, que claro que son relevantes, pero es la idea de que la historia, la mundanidad, la vida, yo diría al final, corrompe el hombre. El ideal del pueblo populista es que ese pueblo es un pueblo antes del pecado original, antes que la historia lo corrompa, antes que la vida, que es caducidad, ¿no?, lo corrompa. Es la idea de un pueblo, por lo tanto, puro e inocente, de tipo ético. Entonces, ¿qué va a pasar con un populismo que no tiene dinero para repartir? Bueno, puede ser que desde el punto de vista socioeconómico sea más razonable o más racional hasta, ¿no? Porque claro, tiene que hacer la cuenta con la realidad. Pero tratará, yo sospecho, de colmar lo que va a conceder en el plan de la política socioeconómica, tratará de colmarlo redistribuyendo bienes simbólicos. O sea, con un relato que va a ser todavía más agresivo y más radical precisamente para ocultar las concesiones en el campo socioeconómico. Puedo equivocarme, pero
Eso es lo que pasa generalmente. Más fuerte, el populismo discursivo, digamos. El populismo discursivo, pero ojo porque la parte discursiva del populismo, precisamente porque el populismo es un fenómeno que se basa en la ética, en la moral, no es un aspecto, diría un marxista, superestructural, o sea, secundario, es absolutamente central y además genera expectativas porque es un discurso, digamos, radical, redentivo o revolucionario, como se dice en los casos de los populismos, pero el término revolucionario es la forma secularizada de entender la redención en términos religiosos, genera expectativas, genera comportamientos, y eso ya pasó muchas veces con el peronismo, con el mismo Perón, ¿no?, que había despertado expectativas revolucionarias y bueno. Al principio de la entrevista yo le hablaba de la palabra tragedia, no quiso suscribir, pero la tragedia creo que se ve en la pobreza, ¿no?, en la Argentina, porque no, a pesar de haber recuperado la democracia después de varias dictaduras y de la última que fue muy cruenta, no hemos logrado salir de la pobreza. Si uno mira el índice de pobreza del 92, que era del 32%, estamos igual hoy en día. En el medio, digamos, no bajamos nunca de 25% de pobreza. O sea, no hemos logrado salir de la pobreza. Eso es porque no hemos podido, porque no hemos querido. ¿Los gobernantes no han querido salir o no han podido salir? ¿Cómo lo ve? Yo como historiador lo veo desde la historia del sistema de valores que se han terminado creando en la Argentina, especialmente con el nacimiento del peronismo. O sea, en la visión histórica que ha terminado siendo hegemónica a partir del peronismo, y uso la palabra hegemónica porque ese sistema de valores terminó permeándolo todo, o sea que también los gobiernos no peronistas muchas veces asumieron esta misma visión. Es una idea que enaltece al pueblo entendido como los pobres, como custodio, lo decía antes, de una identidad y de cierta superioridad moral. Yo no conozco otros países en el mundo, a pesar de conocer bien otros que también tienen la misma raíz de Argentina, Italia también, que hagan un elogio, que transformen al pobre en sí mismo como un ser moralmente superior para proteger. Yo me limito a observar algunas cosas. Si uno observa en la Argentina, bueno, todo el tiempo, y la pobreza es el estiércol del diablo. Ahora estoy escuchando los rap que escuchan los chicos, ¿no? Y se escucha el cantante que dice, ¿por qué laburar? Se puede vivir con menos, ¿no? O sea, no hay ética del trabajo, no es un valor social. Y bueno, esto produce una aceptación de la pobreza, más un culto a la pobreza. Los jesuitas antiguos decían la santa pobreza, porque si el peligro es la corrupción, si la modernidad y el bienestar son corrupción de un estado del alma originario que es la pureza del pobre, en cambio, si nosotros miramos, bueno, Olof Palme, que era un gran dirigente socialdemócrata sueco, decía, nosotros estamos aquí para combatir la pobreza, no la riqueza. Cuando Deng Xiaoping en China llegó al poder y dijo, nos queremos enriquecer, bueno, más de 200 millones de chinos han salido de la pobreza. Pero una sociedad que cultiva el culto al pobre va a producir pobres, yo no tengo la menor duda. Hay una comparación con la iglesia ahí, ¿no? También hay un culto de la pobreza en la iglesia. Es que la Argentina no se parece a ningún otro país, sino al culto católico. Claro, esta visión del pobre como custodio de la pobreza evangélica y por lo tanto de la pureza cristiana de la nación viene de la iglesia. Ahora, pero la iglesia a través del peronismo logró transformar su visión del mundo en una visión hegemónica en el país. Entonces la idea de que el pobre es el verdadero argentino. Entonces si ustedes le hacen caso, en el discurso público argentino, a uno que viene de afuera le resulta muy evidente, hay algo de esquizofrénico, porque por un lado en el centro del debate público hay el tema de combatir la pobreza, pero del otro lado el pobre en realidad es el elemento definitorio y el elemento moralmente superior, el modelo social al que referirse. El modelo no es nunca el empresario. Al contrario, el empresario siempre el empresario, el malo de la historia. Es un ladrón. Sí. Por definición, quien tiene dinero es un ladrón, es un inmoral,
disfrutar de lo que uno ganó en la vida porque ha tenido éxito, de forma honesta, por supuesto. Está mal, la primera cosa que te dicen, bueno, tenés lujos, pero es un discurso extremadamente paternalista que generalmente hacen aquellos que hablan en nombre del pobre, porque ese pobre, generalmente, curiosamente, nunca es una persona en ese relato. No se conoce nunca un nombre y apellido de un pobre que habla de su pobreza, sino de personas que hablan de un pobre que no tiene cara, que es un cuerpo, no es un individuo, es un cuerpo social. Es un cuerpo social que custodio, repito, de la moralidad. Y una sociedad que tiene esa idea, bueno, no tiene el culto del ascenso social, del trabajo como conquista, del éxito individual como forma para salir de la dificultad. ¿Será que por mi historia, yo vengo de una historia de ascenso social, vengo de una familia de trabajadores que no podían estudiar y mi generación pudo hacerlo? Entonces yo valoro muchísimo la idea de una sociedad que da las oportunidades, y la sociedad argentina da pocas oportunidades, pero también que cree en esos valores. Y en cambio me parece que aquí no, que aquí los valores son que el pobre hay que mantenerlo pobre, o que por lo menos, bueno, se le dé algún alivio, pero debe quedar pobre, porque es Cristo que lleva la cruz. Y por lo tanto, espejándose en Él, la sociedad digamos que se saca de encima el sentido de culpa. Es interesante la visión histórica de por qué no podemos salir de la pobreza, porque entonces los economistas pueden seguir haciendo cuentas y no vamos a salir nunca, porque sí, siempre vamos a considerar que la pobreza es el lugar donde se debe estar, porque es el lugar de los buenos y el ascenso implica llegar al lugar de los malos. Entonces no hay fórmula económica que funcione. ¿Cuál es su impresión acerca de lo que pasó en este gobierno que está terminando ahora de Cambiemos con relación a esto? Porque el presidente Macri dijo algo que no pudo cumplir, que es voy a lograr o voy a ir hacia la pobreza cero. Sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo vio el gobierno con respecto a ese tema? Bueno, primero tengo que decir que seguro que si algún economista escucha esta charla, piensa que yo estoy loco, y en parte puede ser que tenga razón, porque en mi discurso lo entiendo, que es muy abstracto, porque nadie sabe exactamente cómo cambian los valores de una sociedad. Cambian de a poco, cambian con los éxitos, cambian con reformas concretas, de manera que mi enfoque no necesariamente está en contradicción con los intentos de reforma modernizante de los economistas. Con eso yo, repito, estoy totalmente convencido que los problemas económicos son la fiebre, son la fiebre, pero la causa de la fiebre generalmente no se ven, son mucho más profundas y creo que están en lo que yo estoy diciendo. En realidad, si lo miramos desde un punto de vista económico, a Macri le fue muy mal, como le fue muy mal a casi todos los otros desde hace mucho tiempo. Entonces, habrá una razón, que sean todos malos, que sean todos incapaces, o realmente los problemas no son simplemente de tipo económico, tenemos un problema más profundo. Lo vuelvo a repetir. Después Macri, visto desde lejos, yo no vivo aquí, pero siempre tengo la impresión de que por un lado no pudo, por el otro no quiso probablemente. Es decir, bueno, hubo también un problema de liderazgo, me parece. Yo creo que un gobierno que en la Argentina, con la hegemonía de esa tradición orgánica, antiliberal que hay, un gobierno que sorprendentemente, porque no hay que olvidar que Macri y su victoria en el 2015 es la excepción en la historia argentina. La regla es otra. Entonces, si ganan las elecciones, hay que pensar que hay una expectativa de cambio de valores también, ¿no? Y creo que no se animó. Claro, no tenía mayoría, tenía un contexto internacional muy malo, una herencia muy pesada. Tal vez podría haberse atrevido más en lanzar una, llamámosla así, un poco retórica, una lucha cultural, un cambio de parámetros ideales en el país. Después, bueno, no quiso porque probablemente le tenía miedo al gobernar en contra de esta visión y por lo tanto terminó asumiéndola cada vez más, él mismo.
o sea, tratando todo el tiempo de demostrar que no es cierto que era un gobierno de corte liberal, que era un gobierno que finalmente compartía los valores con el maestrín del país, que estaba preocupado por lo pobre, que también está preocupado por lo pobre. Pero un liberal uno se espera que diga, bueno, estoy preocupado por los pobres, entonces me dedico a crear más riqueza, a impulsar la cultura del trabajo, a buscar inversiones. Ese discurso decayó cada vez más con el tiempo. Y después, bueno, pudo, bueno, por muchas razones, algunas las dije, pero también el contexto internacional, la verdad, le remó en contra y bueno, y cuando las cosas parecían mejorar un poco, efectivamente se ve que era demasiado poco y demasiado tarde, pues llegaron la PASO, es una extraordinaria forma de masoquismo argentino que me cuesta entender, pero bueno, y la situación hoy es realmente, yo creo, preocupante. ¿Se vive mejor en Italia? Claro, entiendo el sentido de la pregunta y es muy difícil contestar, ¿no? Hay muchos que dicen, Italia, si lo queremos decir así, un amigo mío que vivía en Italia, argentino, decía siempre, bueno, Italia es Argentina con guita, ¿no? Y en ciertos aspectos es cierto, pero solamente en ciertos aspectos. Efectivamente, en Italia, tantos años de crecimiento económicos y de democracia, con todos sus límites, sus preocupaciones, porque es una democracia débil, pero ha generado una inercia, yo creo, virtuosa. Entonces, el sistema institucional es más fuerte, la ética del trabajo está más difundida, así que, pero claro, cuando uno pregunta ¿se vive mejor? Eso ya es muy subjetivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la retórica uno diría pobrista, tan hegemónica acá y en otros países, pero acá más que en cualquier otro lugar, se suele decir el dinero no hace la felicidad, ¿no? Y por lo tanto los pobres son más felices. Y volvemos a nuestro tema. ¿De verdad los pobres son más felices y las sociedades más pobres son más felices? Se suele creer esto porque se va a la barriada pobre, se va en las favelas y se ve los niños que ríen, entonces son más felices. Es muy superficial. Hay unos serios estudiosos, no sé, pienso en Angus Deaton, que es un Nobel para la economía, pienso en Steven Pinker y muchos otros que se pusieron la pregunta en serio. ¿El dinero hace la felicidad? Y bueno, pensaron en la felicidad no en el sentido de reírse, sino de disfrutar de la vida, de tener oportunidades, de vivir una vida más interesante, de más relaciones, de más conocimiento, y llegaron a una conclusión: sí, el dinero hace la felicidad. Y yo creo que sí, y no es una manera cínica para decir, y entonces vivimos para el dinero. Es que vivir más próspero mejora la vida de las personas. Por eso habría que tener el culto no a la pobreza, el culto a salir de la pobreza, porque saliendo de la pobreza se viven mejores y más felices y uno puede realizar sus expectativas.